a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. He estado pensando en esta palabra para la iglesia y la he denominado este sermón anhelando ser como Cristo. Anhelando ser como Cristo. Cristo es el centro del evangelio. No son los dones, no es la iglesia, no somos nosotros, es Cristo el centro del evangelio. Entonces, cuando alguien está arraigado a Cristo, cuando él está sustentado en Cristo, automáticamente viene el crecimiento de la iglesia. Si la iglesia está arraigada en el Señor, la iglesia va a crecer. Amén. Así que Filipenses capítulo 2, versículo 1, dice de la siguiente manera: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión con el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz o completad mi gozo, dice otra versión, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. Como dice, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y ahí viene el canto de la iglesia del primer siglo. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían ¿quiénes? Los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, ¿y dónde más? Y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Oramos al Señor. Inclinen su rostro allí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo de estar reunidos, de estar juntos. Gracias, Señor, porque creemos que tu palabra es la que transforma vidas. Tu palabra es la que restaura vidas, Señor. Tu palabra es la que sana heridas también. Señor, creemos que tu palabra está más vigente hoy día, Señor. Tu palabra es la que a nosotros nos exhorta. La palabra es la que nos enseña. La palabra es la que nos corrige, Señor. Y nos presentamos en esta noche delante de usted para ser corregidos si hay que corregir, ser amonestados si es que tiene que amonestarnos, Señor, porque creemos humildemente que usted es el Señor de nuestra vida. Señor Jesús, te damos gracias por todo, en el nombre de nuestro amado, nombre que es sobre todo nombre, como dice Pablo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces la palabra que quiero compartir hoy día, iglesia, con ustedes es anhelando ser como Cristo, anhelando ser como el Señor. ¿Cuántos anhelan que el Señor se forme en su vida? Amén. No anhelamos elementos materiales, no anhelamos solamente sueños, porque lo material es efímero, ¿cierto? Lo material se esfuma, puede desaparecer de un momento a otro, pero cuando nosotros anhelamos ser como Cristo, el Espíritu Santo comienza a hacer una obra en nosotros y un trabajo en nuestra vida. Por lo tanto, cuando la iglesia anhela ser como Cristo, es una iglesia que va automáticamente a crecer. Amén. Ahora, para que podamos entender un poco el contexto del apóstol Pablo, debemos entender que Pablo, en el propósito de la carta a Filipenses, es agradecer por la ofrenda que la iglesia le daba para sostener al ministerio.
Pablo amaba mucho a la iglesia de Filipo. A Pablo la iglesia le generaba gozo, le generaba alegría a él, porque lo ayudaron en los momentos más difíciles. Hay que entender que Pablo, cuando escribe la carta, estaba preso a causa del evangelio. Por lo tanto, para Pablo era relevante que aunque él estuviera lejano a la iglesia, en un lugar distinto, que la iglesia supiera que ellos le traían alegría a él. Por lo tanto, él anhelaba fortalecer también a la iglesia para que mantuviera la unidad y centralidad en el Señor. Por lo tanto, Filipenses es conocida como la carta de gozo. Aparece el gozo más de 16 veces en la carta, porque para Pablo era importante que la iglesia entendiera que en Cristo hay gozo, en Cristo hay alegría. Amén. Entonces, y también Pablo, no sé si se acuerdan, en algún versículo dice él que estima todo lo que él tiene, lo estima por estiércol a fin de ganar a Cristo. Entonces, para Pablo era súper importante que el Señor Jesucristo se formara en la iglesia de Filipenses, se formara en ellos, se comenzara a formar en la vida, transformara su vida. Por lo tanto, es una expresión personal de amor y de afecto de parte de Pablo. Si Pablo estuviera en estos días, a lo mejor pocas iglesias le traerían alegría a Pablo, ¿cierto? Pero Filipenses sí, porque cuando todas le cerraron las puertas al apóstol, Filipo se mantuvo fiel a sostener el ministerio de Pablo. Ahora, no todo era gozo, hermanos, porque para Pablo también era importante poder establecer algunos lineamientos y algunas bases para la iglesia de Filipenses. Poder establecer bases que debían fortalecer lo que ya ellos tenían. Pareciera ser que se comenzaron a introducir en la iglesia ciertos elementos que tienen que ver con la avaricia, tienen que ver, ¿cierto?, con el egoísmo. Por lo tanto, para Pablo era relevante entender y que la iglesia comprendiera que debíamos tener el sentir de Cristo, la actitud de Cristo. Ahora, por eso que es importante que a pesar de todo lo que el Señor hace en nuestra vida, a pesar de que a lo mejor hay días buenos, días malos, podamos anhelar en nuestro diario vivir, anhelar ser como Cristo. Que la gente vea en nosotros un reflejo del Evangelio. Que la gente vea en nuestra vida que estamos anhelando ser como el Señor. Porque ese es el propósito del Evangelio. Transformar las vidas, cambiar las vidas, hacer un nuevo nacimiento en cada uno de nosotros. El Evangelio no es para enriquecerse, el Evangelio no es, ¿cierto?, para manipular. El Evangelio lo único que hace es transformar y traer salvación a la vida del ser humano. Amén. Por eso que la iglesia debe anhelar, aún con todo lo que a lo mejor muchas veces nos falta, carecemos en salud o economía, nuestro principal propósito es anhelar que el Señor se forme en nuestra vida, que el Señor pueda ir rompiendo en nuestra vida, depurando nuestro corazón hasta ser, ¿cierto?, conforme a este varón perfecto que es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo nosotros anhelamos ser como Cristo? ¿Cómo se da? ¿Qué actitud tiene que tener la iglesia para llegar a hacer eso? Yo no me voy a meter más allá del canto de Filipenses porque creo que es importante ver los primeros versículos, porque en los primeros versículos es donde Pablo comienza a centrar la base hasta llegar al sentir de Cristo. A veces partimos solamente en el sentir de Cristo, pero obviamos los versículos anteriores que nos muestran la realidad. Miren, en primer lugar, una iglesia que anhela ser como Cristo, anhela la unidad de la iglesia. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Anhela la unidad de la iglesia. Pablo, para entender el contexto que el apóstol Pablo está hablando, debemos ir al contexto inmediato. Y eso está en el capítulo 1, versículo 15 de Filipenses. Miren, capítulo 1, versículo 15, dice: es cierto que algunos predican acerca de Cristo, ¿por qué? Por celos y rivalidad. Pero otros lo hacen con intenciones puras. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. ¿Lo hacen con qué? Con ambición
egoísta, dice la palabra. No con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. O sea, habían algunos que comenzaron a predicar de Cristo de manera ambiciosa. Algunos comenzaron a predicar de Cristo porque querían crecer ellos religiosamente. Querían ser el faro en medio de la comunidad. Querían hacer aquellos que solamente se preocupaban por sus propios intereses. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor en algún momento nos hemos preocupado por nuestros propios intereses? Ahora, podemos ver, sin embargo, que la iglesia de Filipenses no estaba exenta de problemas. Habían problemas. Habían algunos que se introducieron en medio de la iglesia para predicar con ambición de poder. Y eso, iglesia, se da mucho en los movimientos religiosos. Se da mucho en los movimientos evangélicos. ¿Cierto? Que algunos predican a Cristo solamente para ser ellos promovidos y no promover el evangelio. Amén. Cuando el propósito que tiene el evangelio es que Jesucristo sea promovido y no los hombres ni las mujeres. Amén. Es el evangelio el que tiene que brillar en la comunidad, no el hombre. Entonces en Filipos se comenzó a introducir esta serie de personajes y algunos comenzaron a predicar de Cristo de manera ambiciosa y a vivir de manera egoísta. Miren, versículo 1 del capítulo 2 dice: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? O sea, Pablo está remarcando, ¿cierto? ¿Hay alguna comunión en el Espíritu? ¿Tenemos algo en común? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? El 2. Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos ¿en qué? En un mismo pensamiento y en un mismo propósito. ¿Se dan cuenta? Entonces, una iglesia que quiere ser conforme al corazón de Jesús es una iglesia que busca la unidad, anhela la unidad. Una iglesia que agrada al corazón de Dios es aquella que trabaja para la unidad, es que se esfuerza en romper las ambiciones de poder. Una iglesia que anhela ser como Cristo entiende que todas las cosas las tenemos en común, que tenemos un mismo espíritu. No trabajamos, ¿cierto?, de manera egoísta. Dice Pablo en algún momento que cada uno velaba por sus propios intereses. Le preocupaba solamente llenar su vientre y no le preocupaba, ¿cierto?, lo que el hermano estaba viviendo. Entonces, una iglesia que es formada en el carácter de Cristo es una iglesia que se preocupa por el otro. Es una iglesia que está pendiente de lo que vive el otro. Es una iglesia que busca la unidad. No podemos concentrarnos, hermanos, en dejar solamente una buena impresión en la iglesia o satisfacernos a nosotros mismos a modo que afecte mi relación con el Señor. Porque cuando Cristo tiene un impacto en tu vida, automáticamente tú te preocupas por el otro. Amén. Un verdadero cristiano o creyente no vive bajo sus propios intereses. Vive bajo los intereses del reino. Amén. Los intereses de Cristo. Amén. De un aplauso al Señor. Por eso que Pablo enfatiza en tener un corazón compasivo. Dice, ámense unos a otros. Trabajen juntos en un mismo pensamiento, dice Pablo. Ámense. Nosotros cantábamos, Dios me ama y yo amo al Señor. Pero si amo al Señor y no amo a mi hermano, no tengo amor. Puedo decir amar al Señor, pero no amar a mi hermano. Por eso que en la iglesia de Filipenses, cada uno buscaba lo suyo propio. Total, yo hago lo mismo, me da lo mismo, voy a la iglesia, me siento, me voy, no me hago vida de iglesia, no me preocupo por el resto. Y eso es un síntoma, ¿cierto? Es un síntoma que va a llevar a la iglesia donde cada uno va a correr la carrera, pero no en equipo. Cada uno va a correr la carrera individualmente. Por lo tanto, lo que ataca la unidad de la iglesia, ¿saben lo que es? El egoísmo y la ambición. Que el Señor nos libre, hermanos, de tener ambiciones de poder en el reino. Que el Señor nos libre a cada uno de nosotros de lo único que queremos es ser promovidos,
sino que anhelemos tener el corazón de Cristo. Anhelemos amar al otro. Señor, dame amor, porque a lo mejor a algunos de ustedes les cuesta amar más que a otros. Dígale al que tiene a su lado, te amo. A pesar de todo, te amo. ¿Cierto? Porque nos cuesta dar expresiones de amor. No es fácil para nosotros dar expresiones de amor, porque podemos hablar mucho y hacer poco también. Pero el amar a mi hermano tiene que ver con primero renunciar a mi propio yo, a mi propio egocentrismo. Ahora, nuestra unidad, la unidad de la iglesia, hermanos, miren lo que les voy a decir, no está arraigada a un evento. La unidad de la iglesia no está arraigada a comer juntos. Nosotros podemos comer juntos, pero no estar en unidad. Nosotros podemos compartir juntos y no estar en unidad. Porque la unidad de la iglesia está centrada en la unidad de Cristo al Padre. Cuando la iglesia está unida a Cristo, automáticamente viene la unidad de la iglesia. Pero cuando la iglesia no está arraigada a la unidad de Cristo, no estamos unidos a Cristo, no podemos estar unidos como iglesia. Por eso que la unidad no tiene que ver con pasar tiempo juntos, tiene que ver con pasar tiempos con Cristo el Señor. Amén, tiene que ver con pasar tiempos con Él. Es estar alineados en un mismo pensamiento. Nosotros podemos tener caracteres diferentes. Caracteres aquí en la iglesia hay con caracteres más fuertes que otros. ¿O no? Amén. Algunos dicen amén, algunos dicen, ¿qué tanto habla? ¿Cierto? Hay caracteres más fuertes que otros. Pero Pablo no está diciendo que tengamos el mismo carácter. Pablo está diciendo que tengamos el mismo sentir, el mismo pensamiento, dice. Por lo tanto, si nuestro pensamiento está en Cristo, automáticamente la unidad de la iglesia va a aparecer. Ahora, ¿cómo lo fomentamos esto? También se fomenta estando juntos. Se fomenta riendo juntos. La iglesia no es un lugar para venir a estar serio siempre. Es un lugar para disfrutar. La iglesia es un lugar donde usted se tiene que sentir como en casa, como en familia. No con rituales. Porque el Señor anhela que nosotros seamos un cuerpo. Tengamos el mismo sentir que Él. ¿Cómo se fomenta también esto? Orando juntos. Teniendo tiempos de oración juntos. La oración de los miércoles, ¿a cuántos les ha bendecido? ¿Cuánto ustedes no se imaginan cuántas peticiones Dios ha respondido en esas oraciones? Amén. Gente con cáncer ha sido sanada. Mucha gente ha encontrado trabajo a través de la oración. No por los méritos de nosotros, por los méritos de Cristo. Pero también porque hemos nosotros incentivado a orar, a buscar el rostro del Señor. Amén. Por lo tanto, en primer lugar, la iglesia que anhela ser como Cristo es aquella iglesia que anhela la unidad. La unidad. Amén. Segundo lugar, la iglesia que anhela ser como Cristo anhela la humildad. La humildad. Versículo 3. Miren, versículo 3 y 4. Dice, no sean egoístas. No traten de impresionar a nadie, dice Pablo. Miren esas palabras de Pablo. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de ¿qué? De sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Un problema que tenemos hoy día en la sociedad, lo hablábamos en la oración, es que vivimos en una sociedad completamente competitiva, ¿cierto? Vivimos en una sociedad donde siempre se está compitiendo. ¿Quién tiene el mejor título universitario? ¿Quién tiene el mejor auto, el último modelo? ¿Quién tiene el mejor celular? ¿Cierto? ¿En qué universidad vas tú? ¿En qué universidad voy yo? Eso pasa en los universitarios. ¿En qué colegio estudiaste? Yo estudié en este otro colegio. O sea, estamos siempre compitiendo. Y aún los que tienen hijos pequeños también. ¿Y a qué edad aprendió a hablar el tuyo? A los 3. No, el mío nació hablando. ¿Se han dado cuenta, no? Competimos siempre. No, el mío nació y fue al baño al tiro solo. No, y el mío está apenas con 6 años hablando. O sea, vivimos en una sociedad competitiva.
¿Y cuál es el peligro de esto? Que eso puede llegar a la iglesia. Y cuando la competitividad del mundo llega a la iglesia, comenzamos a competir entre nosotros mismos. ¿Quién habla mejor? ¿Quién predica mejor? ¿Quién enseña mejor? No, que tú soy acá, no. Entonces, pareciera ser que en la iglesia de Filipenses apareció algo similar. ¿Cierto? Se comenzaron a extraviar los hermanos. Cada uno comenzó a vivir bajo sus propios intereses. Por eso que Pablo le tira las orejas y le dice: sean humildes considerando a los demás como mejores que ustedes. Ahora, ¿quién considera a alguien mejor que usted? Si a uno le dicen algo, no, ¿cómo va a ser mejor que yo? No creo, si yo soy el mejor, ¿cierto? Y eso puede pasar. Entonces, una iglesia que tiene el carácter de Cristo, o aquel hombre y mujer que anhela ser como Cristo, va a mirar a su hermano como superior a usted. ¿Amén o no? Amén. Tiene que usted mirar a su hermano como mejor que usted. No dice Pablo, ¿a quién van a impresionar? ¿A quién vamos a impresionar? Si Dios nos conoce a todos nosotros. Dios conoce nuestras faltas, conoce nuestros fracasos, conoce nuestro carácter. La gente a lo mejor no nos conoce como somos, pero Dios sí nos conoce. Ha estado ahí en los momentos duros de tu vida, hermano. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, no traten de impresionar a nadie, hermanos. No vivan con sus propios intereses, sino tengan el sentir de Cristo. No traten de impresionar a nadie. Rompemos la cadena del egocentrismo considerando a mi hermano o a mi hermana mejor que yo. ¿Escuchó? Rompemos la cadena del egocentrismo considerando a mi hermano y hermana mejor que yo. Agradamos al Señor y glorificamos al Señor cuando somos así. Somos discípulos de Cristo, vamos a querer ser como Él fue. Y el Señor tenía un corazón de siervo. El Señor, a pesar de toda la divinidad que Él tenía, porque Jesús era 100% hombre y 100% Dios, a pesar de todo el estatus que Él tenía, Jesús siempre se comportó como un siervo. Siempre se comportó mirando a los demás incluso mejor que Él. Hermanos, Él le lavó sus pies a los discípulos. Y el que hacía eso era el último de los esclavos. O sea, el Señor nos enseñó a nosotros a que debemos considerar a los demás mejores que nosotros. Miren, la palabra humildad está compuesta de dos conceptos, que significa bajo o modesto en el Nuevo Testamento, y se refiere a la actitud de bajar de posición y de no considerarse a los demás. La primera parte. Y la segunda parte proviene de la raíz, que significa pensar o entender. Humildad. Por lo tanto, el concepto griego en el Nuevo Testamento del concepto humildad tiene que ver o significa literalmente modestia de mente. Una persona que es modesta de mente, una humildad de mente, es una disposición interna de no buscar la exaltación propia, sino de estar dispuesto a servir y honrar a los demás. O sea, aquel que es humilde tiene una disposición interna a no querer ser exaltado por el resto, sino que tiene un corazón de siervo para los demás. Por eso que para Pablo era importante esto. Y todo esto lo dice el apóstol antes de llegar al sentir de Cristo. ¿Se dan cuenta? Lo dicen los versículos anteriores. El 4 dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Otro círculo que rompemos es preocupándonos. Por supuesto, de nosotros tenemos que preocuparnos, cuidarnos, nuestra salud, nuestra mente, pero sin importarnos lo que el otro está viviendo. Eso es grave y es complicado, porque somos un cuerpo, iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Amén. Usted es el cuerpo de Cristo. Si usted mira a la persona que tiene al lado, es parte de la iglesia. Es parte de la iglesia. El Señor dio su vida por el que tiene usted a su lado. El Señor pagó un precio caro para tener a la persona allí. Y estaba pensando, no sé si se acuerdan de un personaje de comedia mexicana, que siempre él se creía mejor que el otro. ¿Se acuerdan? Que el Chavo tenía algo y Kiko tenía algo mejor. ¿Se acuerdan? ¿Quién vio el Chavo del 8? Es una comedia joven que salió esta semana, ¿cierto? Y yo le puse que
Miren, este concepto es teológico y es nuevo. El síndrome de Kiko, que puede aparecer en la iglesia. El síndrome de Kiko, ¿cierto? El síndrome de que siempre yo voy a querer ser mejor que el otro. Y eso es anticristiano. Amén. Dice la palabra que nosotros lloramos con los que lloran y nos alegramos con los que, con los que están viviendo un momento de alegría. Eso es ser cristiano. Alegrarse con el otro. Si algún hermano suyo tuvo un proyecto, el Señor le bendijo con algo, ¿sabe lo que usted tiene que hacer? Alegrarse por el hermano. Si el Señor le bendijo con algo, un proyecto, algo material, nos alegramos por ti. No es envidia, no nos preocupamos de nuestros propios intereses, sino que nos alegramos de lo que el hermano cumplió. Eso lleva a la unidad de la iglesia. Amén. Miren, Romanos 12:3 dice, el mismo apóstol dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. O sea, dice Pablo, ninguno se crea mejor de lo que es. Si no, ¿cierto? Evalúese. Esto no significa que hay que tirarse al suelo. No, no soy nada, Señor, no. No, es tener claro lo que Dios me ha dado y lo que soy en Cristo. No creerme más de lo que el Señor me ha dado, sino ser en la justa medida, porque en cada uno de nosotros hay una porción de Cristo en nuestra vida. En cada uno de nosotros hay algo que el Señor te ha entregado a ti. Por eso que es importante que el Señor pueda ayudarnos a ser humildes en nuestra manera de vivir. Y en tercer lugar, versículos 5 y al 9, ahí recién vamos al sentir de Cristo. La iglesia que anhela ser como el Señor, anhela tener un corazón de siervo. Anhela ser siervo. Dice Pablo en 2:5, tengan la misma actitud que tuvo el Señor. Aunque era Dios, ¿qué era el Señor? Era Dios. No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, viene esa palabra, en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un siervo. La traducción griega es esclavo. Jesús adoptó la posición de esclavo y nació como ser humano. Esa fue la mayor humillación que tuvo el Señor. Desprenderse de su posición divina y vivir como uno de nosotros. Él no merecía vivir así. Cuando apareció en forma de hombre, el 8, se humilló a sí mismo. ¿En qué? En obediencia a Dios. Aleluya. Y más encima dice, murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Es tremendo este pasaje, hermano. Porque dice que Él renunció a su condición de Dios allí. Él estaba en el seno del Padre desde la preexistencia. Jesús no tiene principio y no tiene ni final. Estaba allí en el seno del Padre y dice que renunció a sus privilegios divinos y se hizo como uno de nosotros. Tuvo emociones como usted, tuvo dificultades igual que usted, lo traicionaron como a lo mejor muchas veces a nosotros nos ha pasado. Aprendió, dice Lucas, a crecer en estatura y en gracia y en sabiduría. Vivió como cada uno de nosotros ha vivido. Fue adolescente, fue joven, peleó con sus amigos, a lo mejor más de alguna vez retó a Pedro, ¿cierto? No solamente lo que aparece en la Escritura, sino retó a muchos de sus discípulos porque fue hombre, se hizo como uno de nosotros. Pero dice el canto cristológico que él tenía la actitud de siervo. Eso es lo que la iglesia debe anhelar, tener el corazón de siervo. Dice que aunque Jesús era Dios, ¿cierto? No consideró ser igual a Dios. Qué humillación para el Dios eterno que hacerse un auténtico humano. Pero nos enseñó entonces que la iglesia debe tener ese corazón, un corazón de siervo.
Nosotros cuando queremos servir al Señor debemos tener la mente de Cristo, la actitud de Cristo, el sentir de Cristo. Y el sentir de Cristo era ser siervo, de humillación. Decirlo sí o sí, no es una acción, es una actitud de siervo. Yo puedo estar sirviendo en la iglesia, yo puedo tener un cargo en una iglesia, puedo creer ser siervo, pero no tener un corazón de siervo. Amén. Yo puedo servir en cualquier área de la iglesia y que la gente me vea sirviendo, pero no es la acción, tiene que ver con el corazón. Porque podemos ser siervos en nuestras acciones, pero no tener un corazón de siervo, no tener un corazón de esclavo. Hermanos, la iglesia del Señor ha sido llamada a ser sierva en estos tiempos, servirnos los unos a nosotros. Un corazón de siervo es un corazón que reconoce que sin su Señor no es nada y no es nadie. Bendito sea el Señor. Por eso, hermanos, no te preocupes de escalar y de trepar en algo. Déjale tus sueños al Señor. Amén. No te autopromuevas. Deja, si Dios te ha llamado a algo, Dios te va a promover. Si Dios te ha prometido algo, Él lo va a cumplir, pero no con los méritos humanos o lo que la sociedad exige de la competitividad. No, es Dios el que promueve. Cuando algo es del Señor, cuando algo que tú crees que es del Señor, ¿cómo lo vas a descubrir? Porque lo que es del Señor permanece. Lo que es del Señor se mantiene en el tiempo. Y si algo se ha mantenido en el tiempo en tu vida, es porque Dios también está detrás de ese sueño o de ese llamamiento, de ese proyecto. Bendito sea el Señor. Y el 9, termino con esto, dice: por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Por lo tanto, después de la humillación de Jesús, ¿qué hizo Dios? Lo exaltó hasta lo sumo. ¿Hay recompensa en la humillación? Por supuesto. Dios te va a bendecir si tienes un corazón humilde, un corazón humillado, un corazón de siervo. Siempre el Señor se va a encargar, Él, de promoverte. Él se va a encargar de mostrarte por dónde ir. Por eso que es importante, iglesia, tener el corazón de Cristo. ¿Qué significa? Anhelar la unidad, anhelar la humildad, ser humildes como el Señor. Y en tercer lugar, anhelar tener un corazón de siervo. Amén.